Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta hermosa y preciosa tarde que el Señor nos regala, el último servicio de su día santo, en el cual quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Todos los que están mirándonos en estos momentos, les invito a que ocupen su lugar un momento. Y hoy en esta tarde vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine, que nos dé ese entendimiento que cada uno de nosotros, de los seres humanos, debemos de tener para entender cuál es su voluntad. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro del profeta Amós, y su título es El canastillo de fruta de verano. El canastillo de fruta de verano. ¿Por qué un canastillo de fruta de verano? Es lo que hoy vamos a conocer, amados hermanos, ya que esa fruta de la cual vamos a mirar hoy se da en el verano y tiene su tiempo. Se cosecha y cuando ya está lista para comer, se come de ella, pero cuando uno está buena, se dice que está verde o le falta sazón, pero una vez que se pasó el tiempo, se dice que está pasada de madura. Por eso el Señor, a través de esta visión al profeta, le muestra ese canastillo con esa fruta de verano. Muchas veces, amados hermanos, confundimos la paciencia de Dios con una aprobación a la mala conducta o mal comportamiento que tenemos. Pensamos que como las cosas que estamos haciendo nunca recibimos quizás un castigo, pensamos que estamos bien y que Dios lo está aprobando. Qué terrible equivocación si llegamos a pensar de esta manera, porque la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, dice que a Dios no le podemos engañar, que todo lo que sembraremos, eso mismo vamos a cosechar. Así que no pensemos que todas las cosas que hemos estado haciendo en nuestra vida, Dios nos las ha aprobado. Si hoy despreciamos su paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros, con cada uno de todos los seres humanos, mañana quizás vamos a escuchar la voz diciendo: no te toleraré más. Así que hoy vamos a mirar lo que dijo el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, en su capítulo 15, verso 4. Un texto que muchas veces hemos mirado, pero quizás le hemos prestado poca atención. Pero dice de esta manera, Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que antes fueron escritas no fueron escritas nomás porque sí.
no fueron escritas solamente para que fueran parte de la historia. Para nuestra enseñanza fueron escritas, para que aprendamos que el error que cometió el pueblo de Dios en el pasado, no lo vayamos a cometer nosotros en este tiempo. A través de un canastillo de fruta de verano, Dios le muestra a través del profeta la condenación a una nación. Ahora sí vamos a ver el capítulo 8 del libro de Amós. Capítulo 8 del verso 1, ustedes me siguen con su vista. Y vamos a ponerle atención para que esto, como dijo el apóstol Pablo, nos sirva a nosotros, nos ayude en nuestra vida. Podamos recapacitar y no cometer el mismo error que cometió esta nación. Dice el capítulo 8 del libro de Amós, de su verso 1 al verso 7. Así me ha mostrado Jehová, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, un canastillo de frutas de verano. Y díjome Jehová, venido ha el fin sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, echados serán en silencio. Oíd esto, los que tragáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos el alfolís del pan, y achicaremos la medida, y engrandeceremos el precio, y falsearemos el peso engañoso, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, vendremos las anchuras del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré para siempre de todas sus obras. Dios, a través de esta visión, de esta revelación que le está haciendo a este varón de Dios, le muestra ese canastillo con esa fruta que ellos conocen, que tiene un tiempo en la cual se debe de comer. No se puede comer antes porque aún está verde. No se puede comer después porque ya está pasada. Tiene su tiempo. Y Dios le revela al profeta Amós, pues el tiempo ha venido y no le pasaré más a mi pueblo Israel. Ahora vamos a mirarlo en una versión latinoamericana. Y vamos a verlo, lo que dice esta misma lectura, pero en esta versión, el mismo capítulo 8, del verso 1 al verso 7. Si mis hermanos del equipo de transmisión me pueden ayudar poniendo esta lámina número 3, y dice así:
Es la misma escritura. El Señor puso ante mis ojos un canasto con frutas maduras y me dijo: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una canasta de frutas maduras. Jehová me dijo: también está maduro mi pueblo de Israel. El fin ha llegado, ya no le perdonaré más. Ese día solo habrá en el palacio lamentos en vez de alegres cantos. Serán tanto los muertos que quedarán tendidos en cualquier parte. A ustedes me dirijo, exploradores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras. Cuando pasare la fiesta de luna nueva, para que podamos vender nuestro trigo, que pase el sábado, para que abramos nuestras bodegas, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Ustedes que juzgan con la vida del pobre, ustedes que juegan con la vida del pobre y del miserable tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Jehová jura por su tierra santa que jamás me he olvidado de lo que ustedes hacen. Palabras de nuestro Dios a través del profeta, hablándole a su pueblo de Israel. Aquí hemos visto que el tiempo que estaba determinado para traer a juicio a esta nación había llegado. El profeta Amós predicó o profetizó aproximadamente en el año 787, 65 años antes de que cayera el reino que se conocía como el reino del norte, que pertenecía a las 10 tribus, que se había separado de aquellas dos. Se le conocía como el reino del norte. Así que por 65 años previos, el profeta les trajo el mensaje de Dios, que se arrepintieran, que buscaran a Dios, que volvieran al camino recto, que no le hicieran más mal al pobre. A través de esta lectura miramos cómo su pensamiento solamente era, pues, quitarle lo que no tenían aquellas personas pobres. Planeaban cómo, pasando el sábado, vamos a abrir nuestros graneros y vamos a vender hasta lo que ya no sirve, porque ellos están necesitados. Y les vamos a aumentar el precio y las balanzas vamos a alterarlas para que tengamos ganancia. Era el pensamiento de esta nación. Pero Dios, a través de el profeta Amós, les dice que su tiempo ha llegado. Es así como Dios, a través de estas visiones, a través de estas cosas, puede traer el juicio a cualquiera que le ha llegado ya su tiempo. Vamos a ver de qué manera un hombre, a manera de ejemplo, cómo Dios de la misma manera
trajo el juicio para un hombre que ya tenía determinado su tiempo que había de morir. Dice en el capítulo 40 del libro de Génesis, capítulo 40, el libro de Génesis, verso 8, y dice así, Génesis 40, verso 8. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Les voy a narrar un poquito. Estos eran dos hombres que servían al rey, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Hubo un tiempo que fueron quitados de sus puestos y fueron puestos en la cárcel. Y estando en la cárcel tuvieron esos sueños. Y se preocupaban porque no había quien se los interpretase. En el verso que acabamos de leer, se lo contaron a José porque también José había caído en la cárcel por alguna acusación falsa que le hicieron. Y él les dijo, cuéntenmelo, porque Dios es el único que puede revelar estas cosas. Así que entonces se lo contó el primero, que fue el jefe de los coperos. Después de que José le había declarado el sueño, el jefe de los panaderos, bueno, dice, yo también te lo voy a contar. Parece que trae buen resultado. Y entonces dice el verso 16 del capítulo 40 de Génesis. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de todos las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el 3er día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquí vemos cómo a través de este canastillo de fruta, Dios declara el juicio de la vida de este hombre. Así como se lo declaró José, así sucedió. En el día que se le estaba celebrando el cumpleaños a Faraón, en este banquete hizo degollar
a aquel hombre. Así que, mis hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había llegado su día. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar el consejo de Dios. Veamos lo que dice el capítulo 7 de Amós, en su verso 10 al 17. En un encuentro que tuvo el varón de Dios con un falso sacerdote de la nación de Israel. Dice así, del verso 10 al verso 17. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti, en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo, e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete y huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cabrohigos. Y Jehová me tomó detrás del ganado, y díjome Jehová: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. El sacerdote, el sumo sacerdote que estaba en este reino, al escuchar el consejo de Dios, fue y le dijo al rey: Amós está hablando contra ti, está profetizando contra ti, y dice que van a suceder estas cosas y tú vas a morir. Y esto no lo podemos soportar. Así que entonces el sacerdote se regresa y le dice a Amós: Regrésate, vete para la tierra de Judá. Si quieres allá, profetiza, pero no profetices aquí. En el momento que él está pidiendo a Amós que se vaya de ahí, Dios le revela, le da otra visión, y ahora contra el sacerdote. Y en el verso 17 le da la sentencia también de lo que a él iba a pasar. Ahora esta misma lectura la vamos a mirar en la versión latinoamericana. Quizás en sus comentarios no le podemos entender lo suficiente, pero vamos a verla en esta versión. El mismo capítulo 7 del 10 al 17 dice de esta manera: Entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel:
Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando. Pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel será llevado al desierto, al destierro, lejos de su patria. Y luego Amasías fue a decir a Amós: sal de aquí, vidente, vete a Judá, gánate allí la vida dándotelas de profeta. Pero no profetices más aquí en Betel, que es un santuario real, un templo nacional. Verso 14. Amós le replicó: yo no soy profeta ni uno de los hermanos profetas. Soy cuidador de rebaños y cultivador de higos silvestres. Jehová es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de mi parte mis palabras a Israel, a mi pueblo. Verso 16. Pues bien, escucha tú que dices: basta de profetizar contra Israel. Deja de insultar a la raza de Isaac. Escucha esta palabra de Jehová. Un día tu esposa se prostituirá en plena calle, tus hijos e hijas morirán en la guerra, y los vencedores se repartirán tus bienes. Tú mismo morirás en tierra extranjera, e Israel será llevado lejos de su país. Por esta causa, Dios no soportó más lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ya no podía soportarles más lo que ellos estaban haciendo, no escuchaban el consejo. Por eso el Señor Jesús, cuando le hablaba al pueblo, decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Ellos habían matado a todos aquellos que venían a hablarle al pueblo, a predicarles del arrepentimiento para que no siguieran por ese camino. Pero al contrario, ellos los corrían, los mataban, los apedreaban. Este falso sacerdote le pide a Amós que se vaya mejor a Judá, a lo que se le conocía como el reino del sur. Le decía: allí vete a ganarte la vida, allí si quieres habla o échatelas de profeta. Pero Amós le dijo: yo no soy profeta ni hermano de alguno de mis hermanos profetas, sino soy un cuidador de ganado, un cultivador de higos silvestres. Y de ahí me sacó Dios para hablarle a su pueblo. Pero ellos no quisieron. Así que decíamos que con 65 años antes de que viniera lo que vamos a ver a continuación, antes de que fuera destruido o llevado cautivo, lo que se le conocía como el reino del norte. Y por esa desobediencia vino ese castigo. Dice ahora el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 17, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 14 y 15. El pueblo, la nación de Israel, había desechado a Dios y a sus leyes. Capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, 14 y 15, dice así: mas ellos no obedecieron
Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Habían desechado a nuestro Dios, habían desechado su ley. Ahora el castigo venía, pero ya no solamente como a un hombre, sino a una nación. Regresando al libro de Amós, en el capítulo 9, Amós capítulo 9, verso 8, y dice así: He aquí, los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Llegó el momento de que Israel tenía que ser castigado, así como Dios le mostró a través de esa fruta que ya era el tiempo de ser comida. Israel era tiempo de ser comido de las gentes. Aquel reino que no quiso escuchar el consejo de Dios. Dice ahora Isaías capítulo 28, en su verso 4. Así como esa fruta que estaba buena para ser comida, Israel, por todo lo que había hecho, su tiempo, su paga, su castigo, era venido. Y dice el verso 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle, fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual enviándola el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. Era tiempo de que el pueblo de Israel pagara por todas las cosas que estaba haciendo. Y no por lo que estaba haciendo solamente a los pobres, a la gente, sino por que habían desechado a nuestro Dios, habían desechado sus leyes. Y así fue como acabó aquel reino del norte. En el año 722 sucedió lo que dice en el segundo libro de los Reyes, en el mismo capítulo 17, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 18, dice así:
Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahora el verso 20 al 23. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos y entrególos en manos de secadores, hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam empujó a Israel en pos de Jehová, e hízoles cometer grandes pecados. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta hoy. Así fue terminado, así llegó el juicio para esta nación. Y fue de esta manera como a través de esa fruta, en ese canasto, que Dios le mostró al profeta Amós. Así como vimos también la sentencia de aquel servidor de Faraón que había llegado también su día para ser enjuiciado, para morir. Fue a través también de una visión de un canasto con fruta. Bien, mis hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo que reflexionemos, porque lo que hoy está pasando, lo que hoy estamos mirando, no es nada agradable. Hoy Dios nos está mostrando esa fruta que ya su tiempo está para ser comida. Pero no solamente ahora va a morir un hombre, no solamente ahora una nación, ahora es todo el mundo. Con todo lo que estamos viendo, estas pandemias no solamente están atacando a una persona, a un pueblo, a una nación, es a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está airado con las naciones. Así como estuvo airado con su pueblo Israel, ahora está airado con todas las naciones. Es tiempo entonces de que recapacitemos. Que este consejo de Dios no fue escrito, no quedó ahí en este libro para leerlo solamente, sino para nuestra enseñanza, así dijo Pablo. Dice el profeta Isaías en su capítulo 34, es tiempo de meditar. Quizás es tu primera vez que nos estás sintonizando, segunda vez, o ya tienes tiempo, pero nunca has tomado la decisión de servirle a Dios, de obedecer sus mandamientos, de obedecer sus leyes. A lo mejor hemos pensado que todo lo que estamos viviendo, Dios me lo aprueba por bueno. Ya vimos que no. Si ha tenido paciencia contigo, conmigo, es porque nos está dando una oportunidad aún de que recapacitemos, así como el profeta Amós le fue a hablar al pueblo con 65 años de anticipación. No quisieron oírle. Para nosotros hoy
Es el tiempo de recapacitar. Y dice Isaías capítulo 34, verso 1 y 2. Gentes, allegaos a oír y escuchad pueblos, oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que él produce. Porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas. Destruirálas y entregarálas al matadero. Dios está airado. Todas estas cosas que están pasando no están pasando por una casualidad. Es cuando Dios está enojado. Porque ¿cuántos años ya se nos viene hablando de la palabra de Dios? ¿Cuántos años hace que vino el Hijo de Dios? ¿Y qué le hicieron a él? En vez de recibirle, lo mataron. En vez de aceptarle, lo rechazaron. Y se nos viene hablando de la palabra de Dios y muchos decimos, desde que soy yo he escuchado estas cosas y nada ha pasado. Decíamos que no esperes a escuchar la voz de Dios que te va a decir, no más, no te toleraré más. Ese fruto de ese canastillo es tiempo de ser comido. Ese juicio ha llegado, porque Dios está airado por todo lo que la gente está haciendo, porque están haciendo cosas contrarias a su voluntad. Hoy se está recordando, se está viviendo algo que no es de Dios. Miramos a los niños, a los padres enseñándole a los niños, llevándolos a un lugar donde van a recoger aquello que ellos les entretiene y dicen que es la Pascua. Todo eso es mentira. Miramos el pueblo de Israel, lo que estaba haciendo. Ellos no querían escuchar la verdad porque estaban cómodos con lo que ellos estaban haciendo. La gente está cómoda de la forma que están actuando. Dios ya está enojado, ya no puede soportar más. Y es por eso que se están dejando venir estas pandemias. Y decimos que hoy no es contra solamente un hombre, contra una nación, es contra todo el mundo, contra todos los habitantes de la tierra, porque no quieren escuchar el consejo de Dios. Hagamos caso pues de lo que dijo el maestro, que el tiempo ya está cerca. Dice San Mateo, capítulo 24, verso 32. Y dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Y ya miramos que a través de esa visión, de esa revelación, Dios le mostró al profeta que el verano había llegado para esa nación, para ese pueblo, para ese reino. Y ellos, como esa fruta, tenían que ser desterrados, comidos de las gentes, llevados hasta el día de hoy. Por eso hay ese dicho en el mundo que se dice como judío errante. ¿Por qué? Porque muchos de su pueblo no quisieron escuchar a Dios, no quisieron escuchar el consejo de Dios. Mas los que sí le aceptaron,
Fue ese remanente que hasta el tiempo del Señor Jesús le recibieron. Y San Juan dice que todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese remanente son esas reliquias, esas primicias que son los 144,000 al que se le conoce como la iglesia que vino a ganar Cristo con su sangre. Y a ella nos le estamos uniendo nosotros. Así que entonces es tiempo de que recapacitemos y que ese verano ya está cerca. Y nosotros, el mundo, las naciones, la gente como esa fruta, está lista para ser enjuiciada. No esperemos el día de mañana cuando Dios nos tenga que llamar a cuentas porque ya no soporta más lo que estamos haciendo. Pero si tú estás guardando los mandamientos de Dios, estás esforzándote por obedecerle, no te preocupes. Solamente vamos a seguir esforzándonos porque muchas cosas se aproximan. Nadie se escapará del juicio de Dios. Vamos a terminar con lo que dice Romanos, capítulo 2, del verso 3 al verso 6. Nadie podrá librarse. Por eso es tiempo de recapacitar, meditar, que todo lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a estos versos, del verso 3 al verso 6. Y dice así: y si piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No esperemos, mis hermanos, a hacer enojar más a Dios. Ya Él está airado contra el mundo, contra la gente que no quiere escucharle, contra aquellos que practican y enseñan cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. No esperemos a que se nos aparezca ese fruto de verano, porque es la sentencia, es el castigo que viene. Y las cosas que estamos viviendo no están viniendo por casualidad, es que Dios ya está airado. Así lo dice su palabra. Así que hoy meditemos, recapacitemos y tomemos el camino recto, que es servirle a Dios, obedecerle y guardar sus mandamientos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.